Yo me acuerdo que lo único que tenía era sed, ya no comía, ya no jugaba, mis papás muy preocupados nunca quitaron el dedo del renglón, pero pues a nadie se le ocurría en ese entonces hacer una prueba de glucosa en sangre y caí en coma. Estuve en coma muchos días y de pronto desperté, yo ya no nada más era Mariana, sino era Mariana, que además tenía una condición crónico y degenerativo. Yo vivo con diabetes tipo 1 desde hace más de 30 años, fui diagnosticada a muy temprana edad, a los 6, sí siento miedo. Normalmente los que nos dedicamos a este tema de diabetes y que somos voceros, pues normalmente diríamos, no pasa nada, pues la diabetes se puede manejar de forma muy sencilla. Si bien es cierto que podemos tener un manejo a la mano, un buen manejo a la mano, pues sí, sin duda da mucho miedo pensar que a lo mejor que yo descuidara mi diabetes y que yo pudiera presentar amputación o ceguera años más tarde, pues tendría sin duda un peso muy fuerte en mis hijos. Entonces eso quizá es lo más importante y por eso es que intentamos todos los que vivimos con diabetes tipo 1 pues tener a la diabetes pues muy controlada, muy bien manejada para precisamente evitar este tipo de complicaciones que no nada más van a tener consecuencias en nuestra productividad y en nuestra vida diaria, sino en la salud emocional de todos los que nos rodean. El diagnóstico de diabetes tipo 1 casi siempre se hace tardíamente porque todavía la población no es capaz de identificar sus síntomas a tiempo. En aquel entonces, pues evidentemente tenía yo que medir glucosa no nada más en sangre, sino en orina. Entonces mi infancia desde ahí ya era prácticamente distinta. Tenía yo que tener mucho cuidado en la forma en la que me alimentaba y para alguien de 6 años, para un niño de 6 años, pues eso es tremendamente complicado porque es la etapa en la que los dulces, las fiestas, los convivios escolares, entonces sí, seguramente mi infancia fue muy distinta. Afortunadamente mis papás buscaron desde el primer momento la educación en diabetes y eso lo fueron enseñando poco a poco, no nada más a mí, sino también a mi hermano y al resto de la familia, pero sí, sin duda, mi infancia fue totalmente distinta a la de un niño que no vivía con diabetes, al menos en ese entonces. Hoy en día, pues ya las herramientas y la medicina ha evolucionado mucho y ahora los niños pues pueden tener vidas prácticamente normales. Podríamos decir que todavía seguimos sin ser del todo normales, pero que tenemos vidas muy productivas y muy felices a pesar de vivir con diabetes tipo 1. Generalmente mi día tiene pocos minutos al día que no dedico al tema de diabetes tipo 1. Despierto y lo primero que hago es ver en cuánto está mi nivel de glucosa en sangre para que entonces pueda yo tomar la siguiente decisión, ya sea en cuanto a mi alimentación o en cuanto a la casa se refiere. Mi trabajo afortunadamente tiene que ver con diabetes, entonces puedo dedicar mucho tiempo a revisar cómo están mis niveles de glucosa en sangre y alimentarme de forma adecuada, hacer mucho ejercicio, pero un día normal, prácticamente las 24 horas de mi día estoy pensando en el tema de diabetes y en cómo están mis niveles de glucosa en sangre. Definitivamente tiene que definirte para que tú puedas tomar conciencia de qué se trata la diabetes, qué es lo que tengo que hacer para entonces sí poder hacer todo lo que hace la demás gente, ir a la escuela, ser mamá, tener un trabajo exitoso, o sea, ser una persona en términos relativamente normales, pero pues no, si habláramos de normalidad, pues yo no creo que nadie con diabetes que quiera tener a la diabetes bien manejada podría ser normal. Se sigue hablando de la diabetes en términos muy generales y no nos damos cuenta de que hay diferentes tipos de diabetes. Unos tipos de diabetes como la diabetes tipo 1, que nada más habrá que manejar porque no se puede prevenir, y otros tipos de diabetes como diabetes tipo 2, que sí en algunos casos, no en todos, podrá prevenirse si cambiamos nuestro estilo de vida. En México somos todavía una cultura que pues come mucho, fiestea mucho, no hace mucho ejercicio. La diabetes tipo 2 sí tiene que ver con eso, la diabetes tipo 1 no. Y está también la diabetes gestacional, que tiene que ver con el embarazo y que nada más se presenta durante el embarazo y después desaparece. No me gustan los mitos que hay sobre diabetes alrededor de mí. No me gusta que la gente crea que porque vivo con diabetes vivo mal, vivo muy bien, afortunadamente. Me molesta mucho el término diabético, muchísimo. Yo sé que la gente está acostumbrada ya que digan, ay, pues es diabético, ay, pues es diabética, pero a mí me molesta muchísimo. Soy Mariana, vivo con diabetes, no soy diabética. Si la diabetes me define a mí, me define de forma positiva y el término me parece que ha sido siempre usado de manera muy peyorativa y no me gusta. Creo que tenemos que cambiar la forma en la que se habla de diabetes en todos lados. Para la gente que no vive con diabetes, en el caso de diabetes tipo 1, pues me encantaría que todo el mundo supiera los signos y síntomas de alerta. Estoy convencida de que en México hay mucha gente con diabetes tipo 1 y que ha habido muchos diagnósticos poco oportunos y que muchos niños fallecen porque no sabemos reconocer esta sintomatología.
Es muy importante que sepan identificar estos síntomas que pueden confundirse además con muchas otras cosas, entre ellas deshidratación, que los maestros los conozcan, es muy importante. Entonces, tal vez me encantaría que todos los papás de niños que no viven con diabetes supieran identificar poliuria, que quiere decir muchas ganas de ir al baño, polifagia, que quiere decir mucha hambre, polidipsia, que quiere decir mucha sed. En realidad son síntomas sencillos. Entonces, si tal vez identificamos estos síntomas en un hijo o en un amigo o en un vecino, invitarlos a que se realicen una prueba de glucosa, porque si el diagnóstico se hace de manera oportuna, es que podremos contar muchas más historias, y de otra manera, pues seguramente la historia terminará tristemente, pero eso me gustaría que supieran. Y que la diabetes tipo 2 pues es prevenible en algunos casos, no siempre será así. No es culpa nuestra vivir con una condición crónica, no es culpa de quien vive con diabetes tipo 2, no es culpa de quien vive con diabetes tipo 1. Que hagamos lo posible por tener estilos de vida saludable, porque pues de eso dependerá el tipo de vida que llevaremos en el futuro y cómo enseñaremos a nuestros hijos a tener una gran calidad de vida.